Un multimillonario CEO entra en pánico cuando un sistema de $7 millones falla. Entonces, una camarera entra y lo arregla en segundos. ¿Qué pasaría si una camarera sin formación académica pudiera arreglar un sistema de IA de $7 millones en minutos? Mientras las mentes más brillantes de Silicon Valley fracasaban, el aire y cultura, un vibrante restaurante enclavado en el ecléctico corazón de Silicon Valley, vibraban con el tintineo de las copas de vino y la charla segura de un magnate tecnológico. Sophia Turner se movía entre el caos con la gracia de una bailarina. Su bandeja se mantenía firme a pesar del dolor de piernas tras un agotador turno de 13 horas. A sus 30 años, llevaba el pelo castaño rojizo recogido en un moño apretado. Su sonrisa cálida pero cuidadosamente cuidada, un escudo contra el mundo que la veía solo como camarera. Para los inversores de riesgo y los fundadores de startups que llenaban las mesas de los culturistas, ella era una figura invisible y fugaz, sirviendo sus cócteles artesanales y su plato principal espolvoreado con trufa. Pero Sophia no era una camarera cualquiera. Bajo su delantal negro y sus gestos de asentimiento, se escondía una mente capaz de diseccionar algoritmos complejos con la misma facilidad con la que se movía por la abarrotada sala del restaurante. La vida de Sophia no siempre había sido un ciclo de turnos interminables y formalidades forzadas. En el instituto, era una prodigio de la programación. Sus dedos volaban sobre los teclados en los laboratorios de informática de Brooklyn, con escasos fondos. A los 16 años, creó un modelo de aprendizaje automático que predecía los patrones climáticos locales con una precisión asombrosa, lo que le valió una beca del MIT. Sus profesores la llamaban genio. Sus compañeros murmuraban sobre su futuro en Silicon Valley. Pero la vida tenía otros planes. El café de sus padres, un acogedor centro de Brooklyn donde los vecinos se reunían para tomar café y reír, fue destrozado por Global Corp., un conglomerado que compró su contrato de arrendamiento y convirtió su legado en una cadena de tiendas sin alma. La pérdida destrozó a su familia, dejando a Sophia, a los 18 años, con la carga sobre sus hombros. Aplazó sus sueños del MIT para apoyar a su hermano menor, Nate, un estudiante de informática larguirucho e idealista en Stanford. Cada dólar que ganaba en Colira se destinaba a su matrícula. Cada turno de noche era un sacrificio por su futuro. Esa noche, mientras servía Pinot Noir para una mesa de inversores de riesgo con trajes a medida, Sophia escuchó su conversación en voz baja. «Omni en picada», dijo uno, agitando su vaso. Su sistema de inteligencia artificial de $7 millones se bloqueó bruscamente. Las demostraciones mañana y el equipo de Maxwell Grant no tienen ni idea. Otro se acercó en voz baja. Si no lo arreglan, los inversores se quedan fuera. La valoración de $2.000 millones de Omnitex se esfuma. A Sophia se le aceleró el pulso. Omnitech con la niña mimada de Silicon Valley. Su IA de red neuronal está lista para redefinir el procesamiento de datos para industrias, desde finanzas hasta salud. Había leído sobre ello en blogs de tecnología. Su curiosidad, despertada por su intrincada arquitectura, era un rompecabezas que su mente ansiaba resolver. Alejó el pensamiento, llenándoles los vasos con precisión. Esta no es tu pelea, Sophia. No formas parte de su mundo. Dot, en la cocina, durante un raro momento de calma, miró su teléfono. Un mensaje de Nate. Hermana, mi proyecto de red neuronal se está hundiendo. ¿Puedes depurarlo? Sonrió, con un destello de orgullo en el pecho. Nate era brillante pero caótico, y a menudo dependía de ella para desentrañar su código. Él no conocía el alcance total de sus habilidades, como había aprendido por sí sola Python, JavaScript y diseño de redes neuronales en los momentos robados entre turnos. Como había creado un programa para optimizar el inventario de Culture, ahorrando miles de dólares en desperdicios. Se deslizó a la sala de descanso. Su destartalada laptop cobraba vida al conectarse a la pantalla compartida de Nate. Sus dedos bailaban sobre las teclas, arreglando su error de alineación de matriz en minutos. Mientras trabajaba,
escuchó más desde el comedor. Grant se está volviendo loco. Han llamado a consultores del MIT, e incluso ellos están perplejos. Las palabras le sonaron como una cerilla. La crisis de Omnitex no era su problema. Pero la atracción era innegable. Sabía que podía ayudar. Había resuelto problemas similares mentalmente miles de veces a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio. Pero adentrarse en ese mundo significaba arriesgarlo todo. Su anonimato, su estabilidad, la promesa que le había hecho a Nate. Mientras le devolvía el código corregido, un pensamiento imprudente se apoderó de ella. ¿Y si pudiera arreglar el sistema Omnitex? ¿Y si solo por esta vez dejara de ocultar quién era? Sofía se quedó en la sala de descanso, mirando la pantalla rota de su portátil. Los recuerdos la inundaron. Las noches que pasó programando en la cafetería de sus padres. La sonrisa orgullosa de su padre mientras explicaba sus proyectos. La cálida mano de su madre en su hombro. Esos sueños parecían tan lejanos ahora, enterrados bajo años de sacrificio. Pero el fuego no se había apagado. Parpadeaba, débil, pero vivo, impulsándola a actuar. Cerró el portátil, lo metió en su bolso y tomó una decisión. Iría a Omni, no por la gloria, ni por el dinero, solo para demostrarse a sí misma que seguía siendo la chica que podía cambiar el mundo con unas pocas líneas de código. La sede de Omnitech se alzaba como una fortaleza futurista. Su fachada de cristal reflejaba el cielo de medianoche. En ondas brillantes, Sofía estaba afuera, con el corazón latiendo con fuerza, aún en su cultura. Un uniforme, su portátil aferrado como un salvavidas. Se había escabullido durante su descanso, diciéndole a su gerente que volvería en una hora, una mentira que parecía poco convincente. A cada paso, el guardia de seguridad de la entrada levantaba una ceja al ver su delantal negro y sus zapatillas desgastadas. Pero una breve historia sobre la entrega de documentos urgentes, entregados con una confianza que no sentía, la ayudó a cruzar la puerta. Dentro, el vestíbulo era un campo de batalla. Ingenieros encorvados sobre sus portátiles, con los rostros iluminados por el frío resplandor de los leños de aire, tazas de café vacías cubrían las mesas y el aire crepitaba de desesperación. Sabrina Lee, directora de tecnología de Omnitex, estaba de pie en el centro, con la voz afilada como un látigo. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada. Tenía los ojos inyectados en sangre por horas de resolución de problemas. Los pesos de la red neuronal están completamente dañados. Le espetó a un ingeniero junior que parecía a punto de llorar. Las copias de seguridad fallaban y se les había acabado el tiempo. Que alguien me dé algo. Sofía se quedó al borde del caos, con la determinación vacilante. Eran doctores de Stanford, graduados del MIT, personas con títulos que ella nunca había tenido la oportunidad de obtener. Era camarera, una forastera. Pero entonces vio un monitor que mostraba el registro de errores del sistema y su mente se concentró de golpe. Los patrones le eran familiares. Fallos en cascada en el algoritmo de aprendizaje de la IA, probablemente provocados por una tubería de datos mal configurada. Había depurado problemas similares en sus propios experimentos. Tarde en la noche en su pequeño apartamento, cuando el mundo dormía y sus sueños se sentían al alcance, respirando hondo, se acercó a Sabrina. «Creo que puedo ayudar», dijo, con la voz firme a pesar del nudo en el estómago. Sabrina se giró, entrecerrando los ojos. «¿Quién demonios eres?» «Sofía Turner. Trabajo en cultura, pero sé de código. Déjame ver». La sala quedó en silencio. Una docena de ingenieros miraban fijamente a la camarera. El escepticismo de Sabrina era palpable, sus labios apretados en una fina línea. «Eres camarera», dijo, con un tono de incredulidad. «Soy más que eso», respondió Sofía, sosteniendo su mirada sin pestañear. Sabrina dudó, su desesperación superaba a su duda. Miró el reloj. Faltaban 3 horas para que llegaran los inversores. «Bien», dijo. 5 minutos.
No rompas nada. Sofía se sentó frente a la terminal, con los dedos temblando un momento antes de que la memoria muscular tomara el control. La arquitectura del sistema se desplegó en su mente como un modelo 3D. Cada capa revelaba sus secretos. Rastreó el error hasta un módulo defectuoso, un fallo sutil en el flujo de datos que se había convertido en una catástrofe. Sus comandos fueron precisos, desmantelando el flujo de datos casi quirúrgicamente, recalibrando los pesos y omitiendo la copia de seguridad dañada. Presionó Intro, conteniendo la respiración. Las pantallas parpadearon y luego se estabilizaron. El panel de la IA brilló en verde. Sus procesos volvieron a la vida como si nada hubiera sucedido. Los ingenieros jadearon, una exhalación colectiva de incredulidad. Sabrina se inclinó sobre el hombro de Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Cómo hacer eso? Sofía no respondió de inmediato. Su corazón seguía latiendo acelerado, su mente repasando cada tecla. Lo había logrado. Había arreglado un sistema de $7 millones en minutos. Algo que ni las mentes más brillantes de Silicon Valley podrían descifrar. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió de golpe y Maxwell Grant irrumpió. El multimillonario director ejecutivo era una fuerza como la de Nate Patel, con pómulos afilados y una mirada aún más penetrante. Su traje gris oscuro estaba impecable a pesar de la hora. Su presencia silenció la sala, el aire se volvió pesado bajo su mirada. ¿Qué pasa?, preguntó, y se quedó paralizado al ver a Sofía, todavía con su uniforme de camarera, sentada en la terminal. ¿Quién es? Sabrina dudó, y luego habló. Es Sophia Turner. Acaba de arreglar el sistema. La mirada de Maxwell se fijó en Sofía, su incredulidad teñida de algo más. Curiosidad quizás, o cálculo. Eres camarera, dijo con un tono casi acusador. Soy más que eso, repitió Sofía con voz más baja, pero no menos firme. Por primera vez en años, sintió el peso de su propio potencial, inseparable e innegable. La sorpresa de Maxwell dio paso a un encanto calculado. A medida que avanzaba la noche, el equipo realizó diagnósticos, confirmando que la solución de Sofía era impecable. La IA no solo estaba operativa, sino que funcionaba mejor que antes. Sabrina, aún conmocionada, llevó a Maxwell aparte y le contó lo poco que había descubierto sobre Sofía. Es autodidacta, dijo Sabrina con un tono de asombro. Sin título, sin formación académica. Ha estado programando en su tiempo libre mientras trabajaba en Colera para apoyar la educación de su hermano en Stanford. Los ojos de Maxwell brillaron. Su mente ya daba vueltas. Se acercó a Sofía con una sonrisa pulida pero depredadora. Nos salvaste esta noche, dijo con una voz suave como la seda. Ese sistema era nuestro futuro, y lo resucitaste en minutos. Di tu precio. Sofía, ingeniera principal. $750,000 al año. Opciones sobre acciones. Una oportunidad para impulsar la expansión global de Omnitex. Únete a nosotros. Tú perteneces aquí. Sofía contuvo la respiración. La oferta era un salvavidas, una llave brillante. Y. A la vida que había soñado de adolescente. Podría pagar la matrícula de Nate, mudarse de su pequeño apartamento y adentrarse en el mundo tecnológico que había observado desde la barrera durante años. Se imaginaba en una oficina, programando sistemas que podrían cambiar industrias, con su nombre en patentes en lugar de etiquetas. Pero algo la detenía. El encanto de Maxwell parecía demasiado ensayado, su imperio demasiado prístino. Había un vacío en sus palabras, un brillo en sus ojos que le recordaba a los tiburones corporativos que habían destruido la cafetería de sus padres. Necesitaba tiempo para pensar. Lo consideraré, dijo con voz firme. Necesito un día y una noche. En su pequeño apartamento, Sofía no podía dormir. El peso de la oferta de Maxwell la oprimía, tentadora y aterradora. Abrió su portátil. La curiosidad superaba al agotamiento. Investigó la historia de Omnitic, revisando registros públicos,
foros tecnológicos y un archivo de la Dark Web al que había accedido a través de un amigo hacker de su época de instituto. Lo que descubrió le revolvió el estómago. El sistema de inteligencia artificial que había reparado no era enteramente creación de Omnitex. Sus algoritmos principales se basaban en código robado de startups más pequeñas, empresas que Maxwell había adquirido mediante tácticas depredadoras, ofertas a la baja, amenazas legales y manipulación del mercado que las llevó a la quiebra. Un nombre destacaba: Codesap, una startup fundada por un grupo de programadores idealistas cuyos diseños de redes neuronales eran inquietantemente similares a los de Omnitex. Codesap había quebrado hacía 2 años. Sus fundadores se dispersaron, sus sueños aplastados por la ambición de Maxwell. Peor aún, Sofía encontró vínculos con Global Corp, el conglomerado que había destruido la cafetería de su familia. Omnitech no era solo un cliente de Global. Maxwell era un inversor clave, que canalizaba sus ganancias hacia sus proyectos de gentrificación, incluyendo uno dirigido a su barrio de Brooklyn. La revelación fue como un golpe bajo. El café de sus padres había sido más que un negocio. Era un centro comunitario, un lugar donde los vecinos compartían historias y sueños. Global Corp lo había demolido, y ahora Maxwell formaba parte de la misma maquinaria, amenazando con borrar su hogar actual, cultura, y los pequeños negocios que lo rodeaban. Al día siguiente, Sofía regresó a Omnitech, con la mente llena de dudas. Conoció a Javier Torres, un exprogramador de Omnit que se había marchado tras chocar con la ética de Maxwell. Javier era flacucho, de sonrisa fácil y mente aguda, y de inmediato vio a través de la fachada de Sofía. Se encontraron en un carrito de café afuera de la sede, lejos de miradas indiscretas. «Tú eres quien arregló la IA», dijo, revolviendo su espresso. «Eres buena. Demasiado buena para este lugar. Maxwell es un tiburón. Usará tu talento y te escupirá cuando termine». Las palabras de Javier reflejaron sus temores. Le contó sobre su tiempo en Omnitech, cómo había visto a Maxwell enterrar a la competencia, robar ideas y priorizar las ganancias sobre las personas. «Me fui porque no podía soportarlo», dijo. «Tienes un don, Sofía. No dejes que se apodere de él». La determinación de Sofía se endureció cuando supo que Maxwell tenía en la mira a Colera, su restaurante, para socavar sus iniciativas tecnológicas comunitarias, un campamento de programación para jóvenes locales, un centro de Wi-Fi gratuito para pequeños negocios y una plataforma para artesanos locales. Él veía los esfuerzos comunitarios de su vecindario como una amenaza para su monopolio. El golpe final llegó cuando descubrió la última planta de Global Corp, un proyecto de condominios de lujo que desplazaría a Cultura y a la mitad de los negocios de su calle. Maxwell no solo era cómplice, sino que lo dirigía, sobornando a proveedores y manipulando a inversores para eliminar a la competencia. Sofía se enfrentaba a una encrucijada. Aceptar la oferta de Maxwell significaba seguridad financiera, la oportunidad de vivir su sueño, pero a costa de sus valores. Rechazarla significaba un camino más difícil, uno en el que tendría que luchar por cada oportunidad, pero sería suya. Construida en sus propios términos, pensó en Nate, sus ojos brillantes y su optimismo desbordante, y en la promesa que le había hecho de darle un futuro. ¿Pero qué pasaría con el suyo? Llegó el día de la demostración, un espectáculo de alto riesgo en el reluciente auditorio de Omnitex. Inversores de Tokio, Londres y Nueva York llenaron los asientos, con expectativas tan altas como la valoración de $2.000 millones en juego. Maxwell, con un traje gris oscuro a medida, irradiaba confianza mientras se preparaba para subir al escenario. Su sonrisa ocultaba el caos de las últimas 24 horas. Entre bastidores, Sofía estaba con Javier y Lena, una fogosa cocinera de Cultura que se había convertido en su confidente. Lena era una persona dura, ingeniosa y una férrea lealtad a su comunidad, y aprovechó la oportunidad de ayudar a Sofía a desenmascarar a Omnitech. El trío había pasado la noche en un frenesí, uniendo sus habilidades para elaborar un plan.
Sofía había usado su acceso temporal al sistema Omnitex para insertar una presentación que revelaba el código secreto robado de Maxwell, las startups destrozadas y sus vínculos con la gentrificación global. Fue una apuesta que podría arruinarla, pero era la única manera de proteger a su comunidad y recuperar su voz. Mientras Maxwell comenzaba su discurso, promocionando la innovación y la visión de Omnitex, Sofía, con el corazón acelerado, se quedó de pie entre bastidores, con el portátil abierto y el dedo sobre la tecla que piratearía la demostración. Javier le apretó el hombro en voz baja. Tú puedes, Sofía. No solo estás salvando la cultura. Le estás haciendo justicia a esas startups. Lena asintió con la mirada feroz. Hazlo por Brooklyn, por tus padres, por ti. Sofía respiró hondo y pulsó el botón de reproducción. Las enormes pantallas del auditorio parpadearon. Las pulidas diapositivas de Maxwell fueron reemplazadas por una cruda cronología de las fechorías de Omnitex. Correos electrónicos filtrados detallaban las adquisiciones abusivas de Maxwell, los códigos de nombres y otros. Los registros financieros mostraban pagos a la división de gentrificación de Global Corps. Un videoclip reproducía a un exfundador de la aplicación Codes. Con la voz temblorosa, relataba cómo los abogados de Omnitex habían enterrado su empresa con amenazas y demandas. El público se quedó sin aliento, los inversores murmuraron conmocionados, su confianza en Maxwell se desmoronó. Maxwell se quedó paralizado en el escenario, su encanto se desmoronó al darse cuenta de que había perdido el control. Su mirada se dirigió a los bastidores, fijándose en Sofía por un fugaz instante, con una mezcla de traición e incredulidad en su mirada. El personal de seguridad se acercó a ella, pero Javier y Lena les bloquearon el paso, dándole tiempo. La presentación se repitió una y otra vez. Cada diapositiva era un clavo en el ataúd de Omnitex. Sofía salió por una puerta lateral, con el corazón latiendo con fuerza, pero con alivio. Había revelado la verdad, pero el precio era alto. Su nombre ahora estaba ligado al escándalo. Su carrera tecnológica podría haber terminado antes de empezar. Al salir al aire fresco de la noche, sintió una extraña paz. Había elegido su camino, y era solo suyo. Semanas después, Sofía estaba sentada en una pequeña oficina en Brooklyn, un local reconvertido que había alquilado con Javier y Lena. Su startup, Etost, era un proyecto incipiente pero ambicioso. Creaba soluciones tecnológicas asequibles para pequeñas empresas, sistemas de inventario para bodegas, aplicaciones de reserva para restaurantes familiares y campamentos de programación para jóvenes como los de Nate, ahora estudiante de tercer año en Stanford, que se había unido a ellos, con los ojos brillantes de orgullo mientras depuraba código junto a ella. Eres una leyenda, hermana, le dijo una noche, mostrándole un antiguo puesto, llamándola la camarera que derribó Omni. Ella se rió, pero su atención estaba puesta en el código que tenía delante. Una nueva aplicación para una panadería local diseñada para agilizar los pedidos y aumentar las ganancias. Ethos Tech nació de la visión de Sofía de una tecnología que elevaba, no que explotaba. Se asociaron con empresas locales que ofrecían herramientas para competir con gigantes corporativos. El trabajo era agotador. Largas noches, presupuestos ajustados y la constante amenaza de represalias por parte de los aliados de Maxwell. Pero cada aplicación que lanzaban, cada negocio que salvaban, se sentía como una victoria. Cultura prosperó. Sus programas comunitarios eran más fuertes que nunca, un faro de resistencia contra los condominios globales en ruinas. Sofía seguía trabajando allí por turnos, equilibrando su delantal con su portátil, pero el fuego en su pecho ardía con más fuerza que nunca. El imperio de Maxwell no se derrumbó, pero se tambaleó. Los inversores retiraron la financiación y los reguladores iniciaron investigaciones sobre las prácticas de Omnitex. Humillado, Maxwell contactó a Sofía, con un tono más suave, en un correo electrónico privado. «Me equivoqué», escribió. «Te veía como una herramienta, no como una persona. Reconstruyamos Omnitech éticamente juntos». Sofía lo consideró.
Su mente luchaba con la tentación de recursos y alcance, pero su respuesta fue firme. Estoy construyendo mi propio legado, respondió, pulsando enviar. No necesitaba el imperio de Maxwell. Estaba creando el suyo propio. Meses después, Etost consiguió su primer cliente importante, una coalición de negocios de Brooklyn que luchaban contra la gentrificación. La aplicación de Sofía les ayudó a coordinar, controlar sus finanzas y amplificar su voz. La comunidad se unió, salvando media cuadra de las excavadoras de cadáveres globales. Cultura se convirtió en un centro para él. Movimiento, su programación, su campamento de entrenamiento. Entrenando a una nueva generación de jóvenes que le recordaban a Sofía a sí misma a los 60. Hambrienta, brillante y sin miedo. Un año después, Sofía estaba en la azotea de Culture, con el horizonte de Brooklyn brillando. Bajo una luna de verano, el restaurante estaba abarrotado, organizando una fiesta de lanzamiento de la última plataforma de Etost, una red que conectaba negocios locales con inversores éticos. Nate estaba allí mostrando la aplicación a un grupo de dueños de tiendas. Su confianza era un reflejo de la suya. Javier y Lena brindaron con ella. Sus risas, cálidas y despreocupadas. Publicaciones anteriores sobre tecnología ética eran tendencia, llamándola el futuro de la tecnología comunitaria. La camarera con hashtag que ganó estaba por todas partes, un guiño a la valentía de Sofía. Maxwell asistió a la fiesta, de pie en silencio al borde, observando a Sofía brillar. Había impulsado la financiación de pequeñas startups por parte de Omnitv y la retirada de proyectos globales fallidos. Su redención fue genuina, pero independiente. Un camino paralelo al de Sofía. No se acercó a ella. No lo necesitaba. Había aprendido de sus errores y ella había superado su sombra. Al caer la noche, Sofía abrió su portátil y modificó una línea de código para un nuevo proyecto. El dolor de pies había desaparecido, reemplazado por un fuego en el pecho. Pensaba en sus padres, su café como un lugar cálido y la comunidad por la que había luchado. Había negociado $1 billón. La oferta de Re para algo mayor. Un legado de coraje, comunidad y código. Ethos Tech. Era pequeño, pero era suyo. Construido sobre las cenizas de sus sacrificios y la fuerza de sus sueños. Sofía miró el horizonte. Su reflejo se difuminaba en el cristal. Ya no era la camarera que ocultaba su brillantez, ni la prodigio que se había extraviado. Era la hermana de Sofía Turnot, Faiter. Y su futuro estaba claro. Nunca miraría atrás.